Compañeros y compañeras, gracias por venir. Bueno, como ustedes saben, desde hace más de 12 años que se realiza la Cátedra Libre Karl Marx, impulsada por las distintas agrupaciones como Clara Roja, Tesis 11, la propia juventud del PTS, y en esta oportunidad queríamos aprovechar y realizar una cátedra en el marco tanto de la campaña electoral que venimos realizando desde el Frente de Izquierda y desde el PTS, presentando un libro del compañero Cristian Castillo, aquí a mi izquierda, dirigente del PTS, sociólogo de la UBA, y junto con el compañero Fernando Isaacson, autor del libro Sanón, una experiencia de lucha obrera. Queríamos aprovechar en el marco de la situación en Argentina, donde se abre un gran debate sobre lo que fue el kirchnerismo y si supuestamente hay una nueva etapa que se abre, que es el kirchnerismo, y desde el PTS, desde la Cátedra Libre Karl Marx, nos interesa esta discusión para dar un combate, no solo como venimos dando en los distintos conflictos obreros que recorren la Argentina, y en parte la experiencia que cuenta en su libro Fernando sobre los obreros de Sanón es un testimonio de una de las tantas intervenciones en las que nuestra organización ha cumplido un rol destacado. No solamente queremos dar esta pelea en esta campaña electoral, sino justamente una pelea en el terreno de las ideas, y por eso es que, como arranqué hace más de 10 años que realizamos la Cátedra Libre Karl Marx, y bueno, y en ese marco, la presentación del libro de Cristian junto con Fernando. El libro de Chipi puede ser leído básicamente, me parece a mí, como un libro de lo que se llama historia argentina reciente, ¿no? Porque en principio es una compilación de artículos que él fue escribiendo inmediatamente posterior al 2001, el primer artículo creo que es del 2002, ¿no? Bueno, y cada artículo va avanzando a medida que el fenómeno del kirchnerismo va mostrando distintas facetas. Entonces, en un primer momento, me parece celebro que aparezca el libro, es un buen libro que en principio sirve como libro de historia argentina, muy reciente. ¿Por qué? Porque todos los artículos van a la búsqueda de cuestionar los supuestos que fue construyendo el kirchnerismo. Porque queda claro que el fenómeno del kirchnerismo es un fenómeno justamente porque no nació ya hecho, sino que se fue construyendo hábilmente en el recorrido que va desde el 2001 hasta la actualidad. Hábilmente, ¿por qué? Porque bueno, estamos cumpliendo 10 años de lo que fue la última gran rebelión popular de alcance nacional, es decir, que cubrió grandes sectores del país, que resumió un montón de experiencias muy interesantes, muy potenciadoras, y alimentó mucho, en particular a la izquierda, la idea de que había que seguir luchando en referencia a los movimientos de desocupados, los movimientos de fábricas recuperadas, las asambleas ciudadanas también, y distintos puebladas o estallidos que se dieron en los 90, pero que también tuvieron algún eco en la actualidad. En ese sentido, la lectura del libro de Chipi arranca con un caso, con una etapa que es fundacional del kirchnerismo, que es lo que ocurre con la muerte de Costec y Santillán, ¿sí? Y ahí estaba Duhalde, que ahora sigue estando Duhalde, y de ahí empieza todo el recorrido, que es, digamos, un diálogo, en realidad no es un diálogo, es un diálogo con la coyuntura, que va atravesando distintas cuestiones. Pero básicamente es muy ilustrativo seguir los capítulos porque, por ejemplo, está, por un lado, lo que hizo Duhalde en esa coyuntura, después los intentos de reformular un capitalismo en serio, que eran frases textuales, que emitía tanto Néstor como después Cristina. Así va avanzando en el tiempo hasta el gran clivaje, que digamos el que da potencia o razón de ser al nacimiento de un, por ejemplo, un grupo de intelectuales kirchnerismo, que es el conflicto con el campo, en el año ya 2008, ¿no? Y inmediatamente después, por ejemplo, otro caso es la muerte de Néstor Kirchner y todo lo que ocurre alrededor de la interpretación de esa muerte, lo que significaba y cómo fue tomada por distintos actores sociales, pero fundamentalmente cómo quebró a la política argentina, la lectura de la política argentina en dos campos, ¿no? Con dos frentes de batalla. Los que estaban con el gobierno y los opositores clásicos, o que dominan también el sistema político,
o la clase dominante, la pequeña burguesía, etc. A partir del fenómeno del campo se establecen como dos bloques claros. Uno es el oficialista y otro es el opositor a ese oficialismo. Establece una tensión muy fuerte en la sociedad argentina, pero que básicamente lo que produce, y es lo que recoge el libro de Chipi, parece a mí, es una imagen ingenua y en gran parte ilusoria de que hay solamente dos bloques en Argentina, dos opciones. Una es apoyar a ese oficialismo o ser fervientemente militante de ese oficialismo o ser opositor por derecha, por centro derecha, a ese oficialismo, ¿no? Lo cual generó en un montón en la mayoría de la población esa situación de decir, bueno, soy kirchnerista o soy opositor, pero en un plano más crítico, si uno criticaba al gobierno, era o porque no le gustaba nada, o porque criticaba todo, o porque no reconocía nada, que es un discurso que se instaló fuertemente en todos los ámbitos de la sociedad argentina. Y bueno, acá en Córdoba concretamente, eso se vio claramente en el fenómeno de las tomas del año pasado. Eran vistas, habrán visto en las redes sociales, que los que propulsaban las tomas o los escasos docentes que las apoyaban eran tildados de personas destituyentes, ¿no? Y encima se dio el clima en el cual muere Néstor Kirchner, lo cual era trágico. Todo lo que uno hacía en términos de política en oposición al gobierno era prácticamente una tragedia, ¿no? Bueno, el libro es interesante también, me parece, porque va desarticulando de a poco también el kirchnerismo, las bases políticas del kirchnerismo, cómo van cambiando, ¿no? El discurso también, cómo va cambiando, pero siempre dentro de un horizonte que es el discurso clásico del peronismo en la versión más setentista, pero que va incorporando algunos aspectos históricos, como cuando Cristina dice claramente que el peronismo no es lucha de clases, ¿no? O más recientemente cuando dice que ella es peronista no revolucionaria, ¿no? Ese tipo de cuestiones, los aliados, cómo va tejiendo y va cambiando las alianzas que va protagonizando el kirchnerismo, desde ese intento de formular una transversalidad que nunca nadie lo entendió bien, hasta en la actualidad, que tiene, digamos, un claro apoyo de lo que es la burocracia de la CGT o los gobernadores. Acaba de cargar Soria Río Negro, que es un personaje nefasta, etcétera, etcétera. Y hay un artículo que es el que a mí más me gustó, que es el de los mitos K, como por ahí con gran, creo que voy a reconocerle algo al Chipi, es que tiene una pedagogía muy afilada para explicar lo que quiere decir. Hay un artículo en particular que desata o desarma los mitos K. ¿Cuáles son esos mitos K? Por ejemplo, lo que implica en términos de impacto social la asignación universal por hijo. Es un mito. ¿En qué sentido es un mito? No que no exista, sino que está por debajo de los índices recomendados por las políticas más neoliberales en términos de asistencia social, ¿no? La ley de medios es otra, cómo se cooptó o se capturó el sentido del matrimonio igualitario, estoy diciendo otras más, ¿no? O que el kirchnerismo era una versión, que iba a romper con ese viejo peronismo, etc. Un montón de mitos que fueron instalando que el kirchnerismo era una versión renovada, mucho más democrática y progresista del menemismo de los 90, ¿no? Una parte también que a mí me parece muy rica del libro está dividido en dos partes. Una son una sección de artículos, ¿no? Que va del 2002 hasta la actualidad. Y la otra es la desgrabación de un debate que ocurrió hace muy poco en la Universidad de Buenos Aires entre Horacio González, que es el director de la Biblioteca Nacional, pero que también es uno de los voceros y escribas más prestigiosos de lo que es Carta Abierta, ese núcleo de intelectuales kirchneristas, junto con otros de menor resonancia como María Pía López y a la base, y bueno, el Chipi y Eduardo Brunner. Ahí me parece que en la desgrabación de ese debate también es muy interesante hacer esa lectura, porque de alguna manera brinda las coordenadas. Es una presentación muy interrumpida, lo cual hace mucho más difícil hablar de kirchnerismo. Una manera, ese debate es una manera muy interesante de ver cuáles son las coordenadas culturales para ver en qué punto estamos parados. Hasta qué punto se estira el kirchnerismo para dialogar con la izquierda y cuáles son, los dardos que se les tira de la izquierda y qué medida hay una posibilidad de diálogo, de escucha, o no hay posibilidad de establecer ningún tipo de diálogo.
En ese sentido me parece que por ahí el gesto de Horacio González de acercarse a la izquierda a discutir qué es el kirchnerismo y qué hacen los intelectuales frente al kirchnerismo es un gesto enorme, pero que muestra también, digamos, que es un acto solitario, ¿no? Porque después Horacio González no deja de discutir con la izquierda, al menos hasta donde yo sé, no hay más discusión. De hecho, para este panel también, cuando lo estábamos armando, buscábamos por ahí algún intelectual kirchnerista, que acá en Córdoba hay muchos. Acá está, carta abierta, y o no quieren discutir o bueno, ponen todos un montón de reparos que yo creo que tienen que ver con los señalamientos que se le hace a cada, digamos, punto o zona oscura que tiene el kirchnerismo, que son... Que no lo critique. por ejemplo, o que le reconozcan algo. Entonces, es una situación muy jodida en términos de discusión, no se puede discutir. Digamos, una de las victorias del kirchnerismo es que ha logrado que no se pueda discutir. Se llega a un punto y nada más. Bueno, una lectura, y esto quizá por ahí puede haber algún debate, digo una cosa cortita para darle más palabra al autor del libro. La lectura que yo también hice del recorrido de todos los artículos que escribe el Chipi, que son artículos que ustedes quizá lo hayan leído porque salieron en lucha de clases, en estrategia internacional, también se puede hacer una lectura del recorrido de la izquierda partidaria desde 2001 hasta la actualidad, ¿no? Un recorrido que no es estático ni lineal, sino que me parece a mí que en este contexto ha ganado la izquierda partidaria una gran visibilidad porque está cosechando los frutos de las intervenciones que tiene en algunos sectores muy específicos. El caso del movimiento obrero, los tercerizados, comisiones internas, etc. ¿Por qué, digamos, cuál es la explicación que yo tengo de que ahora, o lo que yo pensaba, de por qué ahora, digamos, es un buen momento para sacar esta discusión, este libro, y la perspectiva que en realidad, se habría que ser crítico del título, es una visión alternativa al kirchnerismo, pero es una visión que proviene de un partido también, ¿no? Es una visión alternativa que pertenece a un partido, ¿no? Ese es el anclaje que tiene. Y la característica de todos los artículos es una crítica, pero también hay que ver cómo juegan los contextos, los climas de época. A mí me parece que en todo el razonamiento del Chipi que hace, que no es solamente un razonamiento político, sino también que incorpora elementos teóricos, además es un análisis marxista el que hace claramente, ¿no? Hablando siempre de la estrategia que hay que hacer en determinados casos. Me parece que uno de los rasgos, si no es el rasgo más saliente, incluso dicho por la propia prensa partidaria, es el principismo, ¿no? El principismo no del príncipe, sino del principio. Una de las cosas que se puede leer a través de todos los artículos es una permanencia de algunos ejes claves y claros de intervención política, ¿no? Para mí eso tiene una virtud y también tiene un defecto, ¿no? Si los tiempos van cambiando, no significa que los principios tengan que cambiar, sino que hay que ver cómo esos principios entran en diálogo con ese cambio de época o cambio de clima, ¿no? El clima actual, en mi lectura, es un clima que uno puede decir, bueno, a 10 años de la rebelión del 2001, bueno, estamos mal en términos de cambio social. Tenemos un peronismo, el kirchnerismo es peronismo, hegemónico, extremadamente potente y con seguridad, esto no es ninguna apuesta, Cristina va a arrasar en las elecciones que se vienen. Eso no hay ninguna duda, nadie lo discute. En términos entonces del sistema político y de 10 años de esa gran rebelión popular, estamos mal, ¿no? Ahora, en ese sentido también, y con esto voy terminando, la clave actual de la lectura de la hegemonía del kirchnerismo es una clave también electoral. El kirchnerismo tiene potencia electoral, porque domina sindicatos y domina partidos, ¿no? En ese clima de discusión yo creo que ahora la izquierda partidaria, que fue fuertemente cuestionada en el 2001, tiene la oportunidad de presentar sus principios nuevamente, ¿no? Agregado a que en el caso del PTS cuenta con un ejemplo que es paradójico, paradigmático, asombroso, uno puede decir, que en el caso particular mío tuve la posibilidad de verlo ahí en acción, que es el caso de Cerámica Salón, que ahora cumple 10 años de gestión obrera, ¿no? Que es el único caso, casi el caso vestigial que quedó de esa época, en donde están reunidas, ¿sí?, todas, o la gran mayoría de los principios estratégicos, políticos,
del PTS, ¿no? Integra, por supuesto, el FIT. ¿Por qué? Porque, bueno, control obrero, clasismo, dirección obrera, lucha de clases, tal, digamos, es como el ejemplo perfecto que brinda la posibilidad de reafirmar los principios. No sé si soy claro con lo que estoy diciendo. En todo caso es para discutirlo, ¿no? Lo que quiero decir, para darle un poco la palabra al Chipi, es que este libro es absolutamente oportuno, una cuestión de lectura política de la actualidad. La izquierda en este momento tiene una oportunidad única, no sé si vamos a tener otra coyuntura tan favorable, en el sentido de pegar fuerte a los nudos del kirchnerismo, y por extensión del peronismo y por extensión del capitalismo. Es una coyuntura única, porque la oposición está destruida, está fragmentada, no tiene un discurso fuerte, no es creíble, ¿no? Ahora, tiene un ejemplo, que es Anón, que es un ejemplo impresionante, que, otra de las críticas que le hago al Chipi, acá no aparece, ¿no? En sentido, no aparece desarrollado. Digamos, el caso de Anón es un caso único, mundialmente admirado, digamos, es un caso único de lucha obrera, de solidaridad de clase, pero también de un armado enorme y una militancia muy variopinta que potenció ese caso, ¿no? Que ahora está coronado, 10 años después, con un diputado que ingresa a la legislatura argentina, ¿no? Que se va a rotar con Alejandro López, ¿sí? Y que además dio, a mi entender, uno de los sindicalistas más lúcidos y que yo no encuentro ningún parecido en la actualidad, y retrocediéndome años atrás, tampoco encuentro un paralelo, que es Raúl Godoy, que usted lo conoce, que sabe venir a Córdoba de vez en cuando, ¿no? Entonces digo, esa coyuntura, esa posibilidad de reafirmar principios, también tendría que ser, o tiene que ser, de la apuesta que yo tengo para con el FIT y para con la izquierda ahora, en este momento, una coyuntura donde los principios pueden dialogar también con otras izquierdas. Las otras izquierdas son muy amplias, hay de todo, lo reconocemos, pero también adentro de las izquierdas del FIT, y más cercano al FIT, también hay otras izquierdas, ¿no? Entonces, para cerrar, me parece que ese es el clivaje de esta época, de este momento, potenciar que el FIT le fue bien en las elecciones, le puede ir muy bien en estas otras elecciones, y que puede seguir avanzando con esos principios y otros más, ampliándolos, en una coyuntura que o nos va a aplastar, que es lo más probable, el sistema capitalista ya nos está aplastando, o nos va a brindar la posibilidad de decir, bueno, vamos por este camino. Bueno, mejor que hable ahí de su libro. Bueno, buenas noches, compañeras, compañeros. Bueno, hay varias cosas que surgen para decir. Lo primero que me parece importante es el objetivo de este libro, es poder, son varios primeros. Primero, poder llegar a un público más amplio del que habitualmente ve nuestras publicaciones, aprovechando dos circunstancias: la crisis capitalista internacional, que abre oídos en mucha gente hacia la izquierda, y la intervención política que hemos tenido del Frente de Izquierda y los Trabajadores, que también ha abierto las mentes de muchos para ver qué es lo que planteamos desde la izquierda anticapitalista y socialista. En segundo lugar, para una parte importante de la militancia que se ha incorporado más recientemente, tener un acceso directo, fácil a nuestras elaboraciones y posiciones en estos últimos 10 años, que creo que no es un aspecto menor. En tercer lugar, creo que el libro apunta a mostrar que la elección del FIT no fue una casualidad, no fue un milagro, sino que se sustenta en una presencia, en una lucha persistente que hemos tenido desde la izquierda, no solo en esta década, pero en particular en esta década, en medio de fenómenos políticos complejos y de una situación que tuvo también sus complejidades, distintas a la de la década del 90, donde fue como frenar el retroceso, pero que no fue una década de radicalización clasista, sino que nos tocó vivir uno de los ciclos de crecimiento económico continuado más largos de la historia nacional. Es decir, no es fácil encontrar un periodo de crecimiento económico a tasas del 8-9% persistentemente como la que vivimos bajo el kirchnerismo. Entonces, el kirchnerismo, para entenderlo, se encuentra cruzado por dos ejes. Uno, no se lo puede entender sin el 2001, y dos, no se lo puede entender sin este ciclo extraordinario de crecimiento económico, donde la economía argentina y latinoamericana se vio en una coyuntura económica muy favorable,
y donde luego del coletazo de la crisis tuvo una sobrevida de este último año y medio, que también en parte explica por qué Cristina va a ganar como ganó. Entonces, en esa situación nosotros estuvimos sometidos a si se quiere, una doble presión, una presión inversa. Una tenía que ver con ver de que la izquierda no podía tener un crecimiento cualitativo en un momento de un ciclo de crecimiento económico como el que hubo. Es decir, era muy difícil porque había un reciclamiento del peronismo, si se quiere, un gobierno peronista con ciertas peculiaridades que atraía de vuelta una cierta lealtad de una mayoría de la clase trabajadora. Entonces nos dejó en los márgenes políticos, eso fue una realidad. Y lo segundo era que frente a ese fenómeno se podía tener una actitud pasiva, es decir, como el kirchnerismo crece, se va, etcétera, etcétera, no se puede hacer nada. Entonces nosotros enfrentamos esa doble presión, si se quiere, consciente de los límites que nos planteó esta etapa, pero a la vez las posibilidades que nos abría esta etapa. Y en el libro se van a poder ver una serie de discusiones y debates que tuvimos también entre la izquierda, o sea, se van a ver los debates con el kirchnerismo que señalaba Fernando recién, el intento de contraponer nuestra visión a la interpretación que tenía el gobierno y a veces a la interpretación también que tenía la derecha, y a la vez las discusiones que hemos tenido en estos años entre la izquierda, que nos pareció oportuno dejarlas, porque que hayamos hecho el frente no quiere decir que hay una historia de debates, de polémica, que hace a cómo también nos preparamos para enfrentar la situación que se viene ahora en nuestro país, ¿está bien? Entonces nos pareció pertinente dejar esto porque yo creo que es una virtud de la izquierda, la izquierda clasista, el hecho de que cualquiera puede, leyendo nuestros periódicos, ver qué tenemos de acuerdo y qué tenemos diferencia, es decir, no ocultar las diferencias que tenemos, hacerlas públicas, polemizar, y me parece que ese era un aspecto que tenía que estar presente en el libro. Que es un libro, digamos, que tiene un aspecto colectivo, porque más allá de que me haya tocado la redacción de los artículos, o algunos que no le he hecho la culpa a nadie más que a mí mismo, de conjunto reflejan una elaboración partidaria, una elaboración colectiva, es decir, y que tiene un aspecto de injusticia porque en algunos números de la revista Lucha de Clases el momento político era tratado también en otros artículos que escribieron otros compañeros, entonces tiene ciertas descompensaciones cuando uno ve nuestra elaboración. Y bueno, Fernando marcaba una recién, que es claramente una descompensación que tiene el libro, que es Zanón, que en realidad otros compañeros escribieron los artículos donde de alguna forma tratamos de dar ver, pero ha sido insuficiente nuestra elaboración sobre Zanón. Hemos tenido proyectos de escribir el libro del balance Zanón y siempre venía un nuevo proceso que postergaba lo que teníamos acumulado y bueno, finalmente no lo hemos hecho, ¿no? Como experiencia histórica, y quizá el libro de Fernando es uno de los mejores que refleja una parte de esa experiencia, así como documentales, films, etcétera. Resulta un poco paradójico que hayan hablado quizá de, más que nosotros mismos, de un acontecimiento donde tuvimos una participación muy relevante. Está descompensado en parte también elementos como el análisis preciso de la huelga de Kraft, que recuerdo que en Estrategia Internacional escribieron un artículo de Diego Lotito y Paula Varela y otros compañeros más. Bueno, o sea, expresa parte de lo que hemos elaborado y hemos polemizado desde el PTS en estos 10 años. Yo me quería centrar en algunas de las discusiones que están planteadas, simplemente para llamarles la atención a ustedes cuando vuelvan. Primero hay una discusión sobre los límites del 2001, así que fue el 2001, hay un primer debate, que fue un debate importante en la burguesía y un debate importante en la izquierda, donde ya hacemos una temprana utilización de la, temprana digo, no en términos de historia, sino en los debates de la izquierda, de la categoría de crisis orgánica de Gramsci, ¿no? Una categoría usada también por otros autores, es decir, y donde ahora Fernando Rosso, nuestro compañero, ha polemizado con Artemio López alrededor de la pertinencia de esta categoría para analizar el 2001. Yo creo que efectivamente es pertinente, es difícil entender una descomposición de la autoridad estatal conjugada con una crisis catastrófica de la economía sin la categoría de crisis orgánica, lo cual no significa que hubiera una única resolución para una situación de crisis orgánica. Es decir, a la vez el libro muestra la historia de cómo la burguesía, y sobre todo en los primeros artículos, trata de salir de esa crisis orgánica, ¿no? Y sobre todo de un aspecto particular de la crisis orgánica, que es la crisis de hegemonía. Como la dominación burguesa cuestionada por
las manifestaciones de insubordinación obrera y popular, por la jornada del 2001 y por lo que sigue a la jornada del 2001, la crisis del poder de autoridad estatal, claramente esa idea que está en Gramsci de cuando los representantes pierden la lealtad de los representados, y eso se veía en el que se vayan todos muy fuerte, lo que también podría ser llamado el momento de la decisión. Bueno, eso tiene presencia, deja a los partidos de la burguesía completamente maltrechos, implosiona el radicalismo, el peronismo queda reducido a una serie de feudos. Recordemos que en la elección del 2003 hay 3 candidatos peronistas y 3 candidatos radicales, y el kirchnerismo emerge sin una política clara de cómo superar eso. El kirchnerismo va tanteando pragmáticamente cómo enfrentar esa situación de crisis de dominación del Estado, y va ensayando en un juego de ensayo y error hasta que finalmente se inclina por el reciclamiento del Partido Justicialista. Que no nos olvidemos que tantea si ir a la transversalidad un poco más, un poco menos, hasta dónde. No sabía cómo le iba a ir en su batalla con Duhalde, le gana la batalla de Duhalde, y ahí empieza la política de aliarse a lo que efectivamente gobierna, ¿no? Una política que tuvo una pata en haber partido el radicalismo en un momento de mucha fortaleza del kirchnerismo, y también esos cambios bruscos de la coyuntura política, ¿no?, que van a estar presentes. Recuerden ustedes que después del triunfo de Cristina en 2007 parecía que el kirchnerismo se comía todo, aquella famosa reunión de breve fama, por otro lado, que tuvo Kirchner con Lavagna en la Quinta de Olivos, donde la primicia se la dio al todavía amigo Grupo Clarín, que sacó aquella caminata donde quien había sido candidato del radicalismo iba y volvía al redil, y pocas semanas después estalla el conflicto por la 125 y un gobierno que parecía chuparse todo se transforma en un gobierno que recibe una derrota política importante y queda muy debilitado. Enseguida le pega la crisis capitalista y vive el peor momento de la historia del kirchnerismo, ¿no? Entonces creo que es también un momento, estos 10 años tuvieron coyunturas políticas cambiantes, y de alguna manera el libro puede mostrar que tratamos de no perdernos en esas coyunturas, es decir, de mantener una posición de independencia de clase, no desde el abstencionismo político, sino de una intervención activa en los conflictos, en la lucha de clases tal como se dio, y en los debates político-intelectuales que se dieron. Es decir, creo que eso cualquier lector que no conoce los artículos va a poder verlo a lo largo de los textos, y en cada una de estas polémicas, yo no digo que tuvimos la posición más correcta, al menos la menos incorrecta en muchos de esos debates, porque también el libro muestra cómo nos vamos corrigiendo de algunos pronósticos que por ahí estaba exagerado en el momento que se daba. Creo que eso no es un problema, todos tenemos que hacernos cargo de que el problema no es siempre acertar, sino saber corregirse cuando uno se esté equivocando. Ese es el mérito que tenemos que tener, no pretender que siempre la vamos a pegar. Hay artículos que se van corrigiendo y precisando a sí mismos, y yo lo veo como una virtud de poder hacer eso, volver sobre las definiciones que dijimos y ver, ¿esto es tan así o no? ¿O qué le falta incorporar a este planteo que tenemos, ¿no? Nosotros tuvimos una visión de que el 2001 podía avanzar más, ahora tuvimos una visión mucho menos entusiasta, si se quiere, partiendo de un análisis lo más objetivo posible de los límites que tuvo el proceso, de lo que tuvo la gran mayoría de la izquierda en ese momento. O sea, hubo quienes subestimaron el hecho de que en la alianza social que protagonizó los hechos del 19-20, en los meses posteriores, no estuviese en la calle el movimiento obrero ocupado. Subestimaron el hecho de que también en las propias jornadas del 19 las organizaciones desocupadas no participaron como tales. Y esa subestimación llevó a una sobreestimación de lo que dio algo que dio como fenómeno progresivo, pero con límites, como fueron en su momento las asambleas populares. Los que más exageraron en eso, pero bueno, no vamos a pedirle claridad teórica ni reflexión seria al MST, está bien, eso sería pedir demasiado, pero la revolución de las cacerolas también fue, ¿está bien? Nosotros sabemos que las cacerolas se pueden voltear, pero no hay una revolución hecha con cacerolas, las revoluciones se hacen con lucha de clases y lucha armada en las calles también. Es decir, el entusiasmo con la Asamblea Popular, que era progresivo desde que expresaba un intento de democracia directa, enseguida quien seguía una visión más o menos marxista dice, bueno, pero esto tiene un límite. La Asamblea de Vecinos puede hacer un escrache, una manifestación, hacer un programa, pero no tiene poder social. Es decir, una cosa es si la Asamblea Popular incorporaba desocupados, por ejemplo, que fue una perspectiva. Una cosa es si la Asamblea Popular empezaba a incorporar delegados de trabajadores de la zona. Ahí podía transformarse en una cosa interesante. Pero no fue eso lo que predominaba, es decir, lo que predominaba era la idea de que en tanto individuos podíamos participar, la asamblea ciudadana, y entonces lo que era una fuerza social potencial se fue agotando a sí misma. Yo a veces
discuto contra los que han tenido la visión de que la Asamblea Popular se agotó porque aparatearon a alguna fuerza de izquierda. En general nos acusan a nosotros, mal que hoy al MST, como si pequeños partidos de izquierda pudieran liquidar algún movimiento vital. Es decir, en realidad las asambleas populares se agotaron cuando empezaron las clases, en el mes de marzo empezaron a entrar en crisis porque cuando uno se organiza alrededor del lugar de trabajo, sigue cotidianamente participando, organizándose. Cuando uno se organiza en el lugar que vive y empieza a volver a trabajar 7-8 horas, ya se le resulta más dificultoso, va un día sí, un día no, entonces la efervescencia social empezó a bajar y con eso empezó a decaer la Asamblea Popular. Y también porque el enemigo que se tenía era un enemigo mucho más difícil, que la idea facilista de cómo se lo derrocaba entró en crisis. El enemigo era el partido de la contención, como llamamos en ese momento al dualismo, al PJ de la provincia de Buenos Aires, y al PJ de la provincia de Buenos Aires no lo ibas a correr solo yendo a Plaza de Mayo, eso era así. El PJ de la provincia de Buenos Aires vos le tenías que sacar su base de sustentación. Ellos impidieron en muchas localidades de la provincia de Buenos Aires que hasta surjan asambleas populares, le impidió Kirchner en Santa Cruz, no nos olvidemos. Río Gallego le mandaron la patota y corrieron a las asambleas populares, los que después se dicen herederos del 2001, ¿no? Recordémosle ese aspecto de su biografía política. J.C. Merlo, me acuerdo que fueron y los patotearon. Entonces, el día que asumió Eduardo, que se armó una pedrada entre algunos de las asambleas de la izquierda contra patota del dualismo. Entonces, ese poder que teníamos enfrente, al menos uno lo analizaba y decía, mirá, esto necesita más para ser enfrentado, para ser barrido, que la fuerza social que hay del otro lado. La fuerza social es insuficiente. Apostábamos, ojo, nosotros apostábamos a que pudiese, si la crisis continuaba, multiplicarse el proceso de ocupación de fábrica. Peleamos por lograr una coordinación democrática real en esos momentos entre los tres fenómenos: Asamblea Popular, Fábrica Ocupada, Movimiento Desocupado. Debatimos con las formas de organización del movimiento desocupado. Nosotros éramos un partido mucho más chico que ahora en ese momento. Optamos por una dirección estratégica que era: mira, hay que tratar de entrar al movimiento obrero porque acaba de dar algo nuevo. Creo que después, cuando empieza el crecimiento económico, fuimos sensatos de decir, la clase obrera se empieza a recomponer socialmente, ahí hay una oportunidad política, y fuimos a buscar esa oportunidad política. Otros compañeros de izquierda no le dieron importancia a ese hecho. Es decir, primero decir, hay crecimiento económico, y si crece, y está creciendo la clase obrera, no decir todo sigue igual. ¿Está bien? Porque eso cambia el mapa del horizonte político. Y ojo que ahora el proletariado industrial quizás sea una oportunidad. Nosotros llegamos al 2001 horrible. No nosotros el PT, digo la izquierda de conjunto. Llegamos con la derrota acumulada de la década del 90. La fábrica argentina hicieron un izquierdicidio aparte de un obrericidio. O sea, cayó el proletariado industrial y la gente que era de izquierda en la fábrica en los 80 no quedó uno. Ustedes no podían tener una comisión interna, una habría, pero era una absoluta excepción donde encontrarse compañeros combativos que, por ejemplo, cuando Moyano apoyó la devaluación, dijeran, no, esto nos mata. No tenían nada. Es decir, no había prácticamente así referencias de las cuales apoyarse para combatir una política donde la dirección del movimiento sindical, que había encabezado la lucha contra De la Rúa, fue la responsable, o tuvo responsabilidad en la política devaluatoria. Es decir, la CGT y la CTA, que después se hizo la que miraba para arriba, pero que en un primer momento la apoyó, hicieron la campaña por la devaluación. Aplicaron la devaluación, cae un 40% el salario y es una gran salida para la burguesía. Es decir, condiciones internacionales más devaluación prepararon el ciclo primerista ya en el dualismo. Y agreguémosle la cuota Rodríguez A, ¿no? Que fue de Adolfo el Breve, Adolfo el Breve cuando hizo el desfondo, que también los ayudó, digamos, ese combo le permitió al kirchnerismo ser kirchnerismo también, ¿no? El trabajo sucio, para llamarlo de alguna forma, hicieron los antecesores. Entonces, en esa dinámica, cuando empezó el crecimiento del movimiento obrero, tomar la decisión de, bueno, vamos o ahora o nunca, aunque la mayoría de los obreros vayan a ser kirchneristas, hay que entrar porque nos vamos a alentar, si hay nuevos obreros se va a poder hacer trabajo sindical ahí, etcétera, hacerlo con total dedicación, con seriedad, porque no es fácil hacer trabajo en el movimiento obrero industrial, es mucho más complejo que hacerlo en los docentes, los estatales o en el movimiento estudiantil. Es decir, no hay legalidad política en el movimiento obrero industrial. Es muy difícil que echen a un docente por participar de una lista. Es muy habitual que echen a un trabajador en una fábrica por participar de una lista de izquierda. Se tiene que hacer una combinación de trabajo clandestino, saber cuándo hacerlo, cuándo no. Es un arte que se había perdido por una generación prácticamente, que no se hacía porque en los 90 era complejo, se perdía el lugar en la fábrica, no se podía entrar prácticamente a la fábrica. Y entonces
creo que ahí tuvimos un mérito político. O sea que los puestos existentes o los lugares de referencia en el movimiento obrero combativo que logramos fueron producto de algunas líneas estratégicas dadas en ese momento o líneas de orientación dadas en ese momento que, bueno, que se mostraron con cierta corrección. Hay un debate que ustedes van a poder leer, que no sé si se acuerdan, sobre el debate Bloomberg. Dejamos una cita que le habíamos puesto de discusión a Zamora, que se las voy a leer, porque para ver el límite del autonomismo es muy clara, ¿no? Les digo lo que decía Zamora cuando se trataban las leyes Bloomberg. Decía, la marcha grande de Bloomberg, decía el compañero Luis, fue tan hermosa la marcha del otro día. Yo me sentí un privilegiado estando allí perdido, caminando desde Hipólito Yrigoyen, cruzando toda la plaza hasta Rivadavia, formando el cordón donde se dijo que iba a salir el señor Bloomberg. Allí había unos jóvenes que propusieron formar un cordón y así lo hicimos. Nos quedamos charlando en rondas de 50 o 60 personas. Había un reclamo de justicia, un repudio a la dirigencia política, una falta de expectativa en las instituciones, un repudio a los jueces, un rechazo muy profundo y muy intenso a la policía. Ahí ya estaba un poco febril, ¿no? En fin, se dio un debate riquísimo sobre si sirve o no aumentar las penas, lo que dijo el señor Bloomberg, tal cosa, tal otra. En suma, un debate abierto, porque lo que se quiere es tratar de atacar el drama que se vive. Qué hermoso, qué lleno de vida estuvo Buenos Aires el jueves pasado, ¿no? Había dicho Luis sobre la marcha. Entonces, lo cito no por cargarlo a Zamora, porque cargándolo un poco también después de pasado el hecho, porque era sintomático de perder un punto de vista de clase frente a una movilización popular. Entonces, así como fue lo de Bloomberg en un momento en una parte importante de la izquierda se perdió por no ver un reclamo de penas, aunque haya gente en la calle, hay que ver, no basta que haya gente en la calle, qué gente y qué está haciendo en la calle. Después tuvo una versión aumentada, no en el caso de Zamora, sino de otras fuerzas políticas, cuando fue el conflicto agrario del 2008. Es decir, donde ver gente cortando una ruta, entonces, entonces es progresivo. No, depende, ¿para qué corten la ruta? ¿Con qué fin? ¿Quién lo dirige? ¿Quién lo hace? Es lo mismo que lo de Bloomberg. Gente en la calle que pide más policía, jamás puede ser progresivo para la izquierda. Empiece como empiece, te tenés que enfrentar, discutir, porque es esa discusión, debatir cómo se castiga a los presos, es siempre una discusión que va a ir en contra tuya. Le des vuelta como le des vuelta y pedir más pena, te va a liquidar. Y de hecho, esa movilización consiguió cosas, es decir, que hagan leyes todavía más represivas y regresivas. Es decir, no es que no consiguió, esa organización impuso una profundización a la derecha del Código Penal. Es la llamada ley Bloomberg, que las adoptó el kirchnerismo en su momento. En esa marcha masiva, ¿se acuerdan ustedes que fue? Que votaron disciplinadamente cuando ellos eran mayoría en el Parlamento en ese momento supuestamente para que no lo desestabilicen. Entonces, yo creo que estas batallas políticas que hemos dado por tratar de mantener una posición independiente y un punto de vista de clase que no significa economicismo, que es otra cuestión que me parece importante para ver el libro. Es decir, el punto de vista de clase no significa levantar solamente las demandas económicas de los trabajadores, sino plantear un punto de vista hegemónico de la clase obrera. Es decir, participar de las luchas y las demandas del conjunto de las clases explotadas y oprimidas desde un punto de vista anticapitalista, socialista, desde la lucha por un gobierno de los trabajadores. ¿Está bien? Nosotros somos enemigos del corporativismo obrero. Nosotros creemos que la clase obrera se tiene que elegir en clase política, en un sujeto político que que luche por el poder del Estado y en ese sentido tomar la demanda del conjunto de los explotados. No puedo dejar hoy de referirme a una demanda muy importante como el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, ¿no? En el día en el cual se hacen movilizaciones en muchos lugares del mundo y de nuestro país por este reclamo. Recién pasamos, habíamos visto a lo de la Iglesia ahí en contra del derecho al aborto, pero el hecho de que, por ejemplo, en esta campaña electoral, los únicos que estamos planteando esta demanda democrática, si se hace, pero que hace a una lucha contra una institución clerical, contra la institución clerical, un punto de vista completamente reaccionario, somos el Frente de Izquierda. Es decir, nadie más plantea que hay que instaurar el derecho al aborto legal, seguro y gratuito abiertamente en la campaña, ¿no? Después podrá ser un diputado, una suerte, etcétera, pero como programa, como política. Entonces, tomo un ejemplo, pero podríamos tomar otro. Es decir, nosotros sostenemos que la clase obrera tiene que elegirse como clase hegemónica. Y ese es un concepto muy importante. Es decir, intervenimos en el movimiento sindical, queremos ganarle los sindicatos a la burocracia, pero no con una concepción sindicalista. Sanón pudo en parte ser Sanón justamente porque nuestra intervención en lo que hace a nosotros, junto con la lucha de los trabajadores, el proceso objetivo, si se quiere, el proceso de aprendizaje, fue tener una concepción no corporativa de lo que era la ocupación de una fábrica, sino tener una concepción de que
o Zanón peleaba por lograr la unidad del conjunto de los trabajadores, o Zanón peleaba por tomar la demanda del conjunto del pueblo trabajador, o a Zanón le iban a barrer. Esa es una concepción que teníamos desde el principio. Es decir, peleándonos, diciendo acá tienen que entrar primero los desocupados, una pelea muy importante dentro de Zanón, que una gran parte de los obreros no estaba de acuerdo que entren los desocupados, porque decían primero mis familiares, esto está bien. No, tienen que entrar los movimientos desocupados para educar en la unidad de obreros ocupados y desocupados, para politizar la fábrica. Otro tipo nos decían, ustedes están locos, van a meter a gente del PO, del MST, de Patria Libre, pero ustedes quieren que los revienten en la fábrica. Pero nosotros atendíamos el argumento, un argumento atendible. Decíamos, pero el obrero medio de Zanón, ¿de qué es? El MP viene. ¿Qué va a ayudar la izquierda? Que se va a politizar. ¿Y qué va a hacer? Que nos van a marcar todos los errores, está buenísimo. Nos van a decir cada vez que nos mandemos, que cometamos errores. Perfecto. Y si tienen razón, y si nos ganan, mostraremos que nuestras ideas no son lo suficientemente fuertes. Discutamos a ver si tenemos razón o no. Veamos que queremos que los obreros que se hagan politizados, que discutan, que sean eso, y ayudó a la politización. Efectivamente fue certero esta línea de decir, entre compañeros, perfecto, le damos lugar, vengan a hablar mal del PTS, vengan a hablar muy mal del PTS algunos, y se la pasaron hablando mal, pero el problema era si lo que hacíamos estaba bien o mal. Si actuábamos mal, lo que decían tenían razón, teníamos que corregirnos. Si actuábamos bien, lo que decían era imposible decírselo a un trabajador. Y muchas cosas que salían en los periódicos de la izquierda no se podían decir en la fábrica, porque no entraba directamente. Lo podía decir a 1000 kilómetros, pero no le podía decir ahí al tipo que estaba todos los días. Entonces eso es muy educativo. Nosotros en el movimiento obrero tenemos en general la línea que nos gusta la politización de la clase obrera. O sea, opinamos que sin la discusión política, el movimiento obrero queda bajo la marea de la andanada de la despolitización peronista típica, que es yo no hago política, soy peronista, ¿está bien? Esa idea, yo no hago política, soy peronista, pero que expresa una concepción, es una idea con la cual estamos en contra, con la que batallamos, porque el movimiento obrero, cuanto más politizado, mejores dirigentes va a dar, mejores cuadros, mejores luchadores, que tengan una comprensión más estratégica. Es decir, desde nuestro punto de vista, lo conquistado sindicalmente son pequeños pasos, pero para dar esta visión superadora del estadio, digamos, corporativo de la conciencia obrera. Y esta es una batalla política muy importante que creemos que sigue estando planteada. Nosotros luchamos por dirigentes políticos revolucionarios de la clase obrera, por políticos revolucionarios del movimiento obrero. Y esa creo que es un intento permanente que hemos tenido. Parte de la dirección central de nuestro partido son los mismos compañeros trabajadores que no son solo dirigentes y luchadores sindicales, sino dirigentes políticos, y creemos que ese desarrollo de esa generación de dirigentes obreros de la clase trabajadora, junto con los compañeros que tenemos por ahí una tradición más de provenir del movimiento estudiantil o que somos más intelectuales, hace a una función de una generación política, o si se quiere, de un colectivo político sin el cual todo sería, sin el cual no puede emerger hacia un partido revolucionario. Es decir, nosotros creemos que tiene que haber dirigentes políticos de la clase obrera y ponemos todo el esfuerzo en que eso se dé. Creo que algunos de los compañeros que ustedes conocen, tampoco son una casualidad. Son compañeros, con el intento de que surja, aún cuando es una clase que no ha dado gran parte de eso como fenómeno objetivo. Es decir, nosotros no vivimos un proceso de radicalización objetiva como la década de los 70, no vivimos eso donde, ahora los compañeros contra imagen están haciendo una película, se llama Memoria para Reincidentes. Yo vi el borrador de la película, tiene imágenes de las tomas de fábrica que son impresionantes, que lo objetivo era impresionante, es decir, el nivel de radicalización política muy superior a lo que hemos visto nosotros, aún en el momento del 2001, como media de una parte de la vanguardia obrera. O sea, no hemos vivido ese fenómeno, sino que nos hemos hecho, primero enfrentando la corriente en la década de los 90 y luego tratando de ver cómo aprovechar el momento kirchnerista, ¿no? Si hoy se escribiese la visión, yo digo, ninguno de nosotros pensó que iba a durar tanto el ciclo kirchnerista, esa es la realidad. En eso vamos a ser honestos. El kirchnerismo fue hijo de ciertas circunstancias en donde, insisto, no se puede separar ni del 2001 por la relación de fuerza que estableció, no se entiende el discurso de Kirchner sin el 2001. Ayer polemizando en un programa de televisión con un
kirchnerista, el Chino Navarro, decía así, el debate que tenemos, ellos dicen, los Kirchner vinieron a tomar las demandas del 2001, nosotros dijimos no, su objetivo fue cerrar el ciclo del 2001. Ahora, para tratar de cerrar el ciclo del 2001, tuvieron que dar cuenta de la relación de fuerza del ciclo del 2001. ¿Se imaginan ustedes si hubiese salido primero Menem y segundo López Murphy, el del 2003, que por muy poquito no pasó? Yo creo que hay una insurrección en Argentina. Es decir, si no surgía alguien con un discurso más o menos centroizquierdista para tratar de canalizar el descontento popular, ha sido una lucha de clase, un enfrentamiento brutal, clase contra clase, mucho más dado. Y eso fue una posibilidad política en la elección del 2003. Kirchner le salió un poco de suerte. ¿Se acuerdan que iba a venir Reutemann, que vio algo raro y no se animó? De la Sota, que no movía el amperímetro, según el comentario de la época, es decir, no le daba, no subían las encuestas. Y entonces Duhalde, desesperado, dijo: ¿y a quién tengo? Tengo a este Kirchner, a ver si podemos ganar la Menem. Bueno, y le salió, y le salió un fenómeno político impensado, caracterizado por el pragmatismo, que fue la característica de Kirchner, y por combinar el hecho de un discurso centroizquierdista, de una política de cooptación de los movimientos populares, cierta audacia en algunos puntos, que efectivamente tuvo Kirchner, combinando eso con un reciclamiento de su propia biografía, lo que señalaba Fernando de los mitos, la construcción del mito K apunta a eso, pero con una política que termina en el reciclamiento del aparato del Partido Justicialista. Es decir, si uno ve los factores del poder real hoy, con el que gobierna el Frente para la Victoria, son los tipos que fueron menemistas, dualistas, y que ahora se han reciclado como kirchneristas. El caso de Soria, que recién se mencionaba también, es el último botón de muestra de un gobierno que no le hace asco a nada a la hora de la formación de su personal político, y donde su ala progresista juega el papel de embellecer a esta misma gente, y cuando las papas quemen, va a ser tan facha como lo fue durante toda su existencia. Es decir, cuando se ve que hay luchas que los desbordan, hacen lo que siempre han hecho. Es decir, mandar la represión, balas, palos, contra los que luchan, como lo vimos en Formosa, como lo vimos en Jujuy. Es decir, entonces, el papel de la intelectualidad acá en realidad es un triste papel, porque ellos embellecen algo de lo que supuestamente están en contra, pero que es a los que verdaderamente están ayudando a reciclarse. Insisto, lo de Soria es un escándalo. Berbisky lo atacó, pero después lo atacó Berbisky y se acabó, y lo recibió Cristina Soria. Y este Soria le hizo espionaje a Kirchner y a Cristina. Les hizo espionaje cuando estaba en la CIDE, saltó públicamente y ahora lo recibe un gobernador eléctrico, Randazzo, Pichetto. Festejemos, nueva gran victoria. Página 12 pasó de la nota de Berbisky del domingo a nuevo éxito, después de que ganó Soria. El tipo que fue el responsable intelectual del asesinato de Costec y Santillán, el que hizo el informe diciéndole a Duhalde: tenés que ir a meter palo y parar, en ese informe delirante de que se venía la insurrección, etcétera, etcétera, en una asamblea piquetera que no había pasado naranja, diciendo: preparate y lanzá para... Bueno, todo eso que fue haciendo, midiendo las encuestas que decía métale palo a los piqueteros cuando se había dado ya la oscilación hacia la derecha de gran parte de la clase media, meta palo que te suben las encuestas, y planificaron Costec y Santillán. Este tipo, el que tendría que estar en cana como responsable, uno de los principales responsables intelectuales de ese asesinato, eso es el kirchnerismo. Yo lo digo, y no me canso de decirlo, que paguen el pasaje a los kirchneristas, que vayan a Jujuy ahora, que vayan a Ledesma a ver lo que es el gobierno del Frente para la Victoria. Vayan, viajen, vean a quién defienden, vean su entrelazamiento con el poder, vean cómo son todos los ricos de la zona, cómo controlan los medios. Democratización de los medios, vayan a Jujuy a la democratización de los medios. Vayan, viajen, vean, que vean a quienes han defendido, a los Blanqué, a los de la noche del apagón. Es el kirchnerismo realmente existente. Hay una lógica, y con esto voy terminando, hay una lógica en no querer debatir con la izquierda del kirchnerismo. Es decir, la lógica es que los supuestos sobre los cuales ellos construyen el campo político frente a los argumentos de la izquierda no se sostienen. Es decir, no se sostiene, primero, que a la izquierda del kirchnerismo solo hay una pared. ¿Por qué no? Porque está a la izquierda clasista, anticapitalista, minoritaria, pero existente, y que ha dado combate en todo este tiempo. Insisto, combatimos acá, combatimos en Sanón, combatimos en los tercerizados, combatimos en las tomas de secundario, combatimos por Julio López. Sin la izquierda, Julio López hubiese pasado desapercibido. Yo le doy tanta importancia, o más si se quiere, a la lucha de Julio López, que algunas luchas reivindicativas también que hubo. Fue una gran batalla en la cual nosotros estamos muy orgullosos de haber
estado a la cabeza de la lucha por la aparición con vida de Julio López, de salir al mismo día junto con otros compañeros con los que hicimos Frente Único, denunciando brutalmente cómo está en una nueva desaparición frente a Aníbal Fernández y Eve Bonafini, que ya en ese momento dijo algo sospechoso es Julio López. Ya eran declaraciones canallescas de Eve, las que fueron de la época de Julio López. Y ni hablar de Aníbal Fernández, que en los momentos claves donde había que ir a buscarlo a la bonaerense decía se había venido con su tía, declaraciones tan escuchadas. Es decir, nosotros fuimos una izquierda que fuimos combatiendo, insisto, que dimos esa batalla, y eso es lo que no se sostiene en parte del discurso del kirchnerismo, es decir, que eso no existió, que es lo que ellos quieren presentar. Por eso 678 no se van a debatir, no se bancan un debate. 7-1 les hemos dicho, discutimos 7-1 ustedes en el panel, 7-1, no se bancan 7-1, 10-1 le vamos a proponer, 14-1 si quieren, no hay problema, 2 minutos, déjennos, ustedes hablan 2 horas, también aceptamos, no, chiste, no, por lo menos dejen hablar tanto como cuando nosotros invitamos a González, no hubo ningún problema, vamos a hablar libremente. No, quiero decir, y el otro aspecto que no toleran y por el que no se banca la discusión es porque la derecha realmente existente está también en el gobierno. O sea, no es solo Clarín la derecha. Porque Scioli no es de derecha. Infran, Barrio Nuevo no son de derecha. Cristóbal López es un zurdo bárbaro, un bolchevique. Entonces, no jodamos. Blaquier que dice que es cristinista. Entonces, el gobierno tiene un sector progresista que le hace de, como le cantaban en el escrutinio de sociales los compañeros del frente que se formó a la cámpora, que lo van a usar de forro otra vez como en el 73. Bueno, esa consigna que cantábamos a la izquierda kirchnerista es parte de la verdad, es el papel que han jugado, es el papel de quererles lavar la cara, también a lo que es el poder real en Argentina. Y la última idea que quiero transmitir, que me parece importante, es que después de volver a señalar esta idea de que yo creo que muestra, y que ustedes lo van a poder percibir, insisto, que los resultados del Frente Izquierdo no fueron casualidad, fueron en parte un reconocimiento a las luchas que hemos protagonizado, no solo nosotros del PTS, que hemos protagonizado alguna de estas importantes, sino la izquierda de conjunto manteniendo una posición independiente respecto del gobierno nacional y las variantes de derecha, sino también que abre a pensar una discusión hacia adelante. Que nosotros ahora estamos haciendo la campaña electoral y vamos a dar una batalla fuerte de acá a octubre, y los invitamos a dar también a la batalla y la pelea con nosotros. Creemos que un buen resultado de la izquierda en las elecciones es un resultado alentador en un momento en que el gobierno está muy fuerte. O sea, lo alentador del resultado del FIT no es el resultado en sí mismo, sino que es un buen resultado cuando le va muy bien a Cristina, y cuando Cristina dice que tiene un discurso de que hace concesiones. Este discurso centroizquierdista más o menos lo mantuvo en la elección. Entonces, en ese marco es muy buena la elección del Frente de Izquierda, y si logramos un diputado será un hecho progresivo, tendrá visibilidad la voz de la izquierda para alentar la lucha, las movilizaciones, los reclamos, para decirle a los trabajadores que con su lucha y sus movilizaciones como pueden conseguir sus demandas. Si obtenemos un buen resultado electoral, ayudaremos a fijar una agenda de debate. Es decir, en esta polémica es quién fija una agenda de debate también para adelante. Entonces, una buena elección de la izquierda en su conjunto ayuda a fijar una agenda de debate, que una parte de la clase trabajadora, la población dice queremos discutir la precarización, el salario, la jubilación, etcétera, y no la seguridad como quiere la derecha. Me parece que es un objetivo importante. Pero esto va más allá obviamente, nosotros sabemos que por las elecciones no se resuelven los problemas, que lo necesario es construir una fuerza militante. El desafío que tenemos nosotros es aumentar fuertemente nuestra fuerza militante. Estamos en un momento en donde está por detrás de las posibilidades de nuestra fuerza militante. No es que estamos en un momento de un techo político, el techo político está afuera, es decir, nos ha apoyado mucha más gente de la que hemos todavía logrado organizar. Tenemos ese desafío político en la juventud, entre los trabajadores, es un desafío de cada militante, porque hoy tenemos una audiencia que nos respeta mucho más, es el momento de mayor visibilidad política que tenemos de esta década. Esa es la realidad, es decir, no intervenir en eso sería totalmente conservador de nuestra parte. Hemos incrementado nuestra fuerza militante, pero la queremos incrementar todavía más. Entonces creo que nos deja planteado eso, también nos deja planteado no marearnos, esa es también la realidad. Esto no es mucho para marearse, pero digo, no marearnos en el sentido de tener claridad de que nuestro objetivo es que la clase trabajadora avance hacia su independencia política, de que esa es la batalla que tenemos que dar, de que eso podrá tener formas transicionales, quizás sí,
y de que estamos frente a un periodo histórico donde vamos a vivir hechos más convulsivos. Es decir, la crisis capitalista nos va a marcar, nos está marcando, se viene un periodo, nos preparamos para la lucha de clases más aguda en el tercer gobierno de Cristina, para un gobierno que gire más a la derecha de lo que lo hemos visto todavía, un gobierno que ataque más al movimiento obrero. Los discursos de Cristina no son casualidad, es una persistencia política encomiable la que hace para atacar a acciones del movimiento obrero. Los chistes no son chistes, es decir, la tendinitis no fue una casualidad, no fue un exabrupto, fue algo pensado para desacreditar al sindicalismo combativo, para desacreditar a una izquierda que les molesta porque es la que le luchan los sindicatos, que uno puede decir, ¿y por qué si tienen 50 y pico por ciento le molesta el 248 que sacaron estos tipos? Le molesta porque tenemos peso en el movimiento obrero minoritario, pero existente y real. Capacidad de paralizarle el subte y de darle batalla en alguna fábrica importante, y es la única oposición que hay de la burocracia sindical. Es decir, es un momento donde todos los proyectos intermedios entre la burocracia y la izquierda han colapsado. No hay prácticamente nada. En la izquierda militante, en los sindicatos, digo en el movimiento obrero, no me estoy refiriendo. No hay prácticamente otra cosa. La CTA ha entrado en una crisis muy profunda, un sector de Yasky se ha ido, la CTA Micheli está mal también, no le va bien, está ligado a un tipo como Wiener, donde los docentes de Santa Fe que están en una de las CTA y donde co-dirigen y hacen paro contra Wiener. Es decir, los de Wiener son parte de la directiva de ANSAFE y le tienen que hacer paro a su propio Wiener, es decir, que no están bien. Y la oposición antiburocrática se referencia en compañero de la izquierda clasista, que me parece muy relevante. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que ser conscientes de esto, conscientes que vamos a tener enfrentamientos fuertes. No quiero dejar de mencionar que en la campaña electoral nosotros hemos insistido, por un lado, en el discurso más público, más masivo, pero en los actos y las reuniones hemos hablado con toda la militancia diciéndole, miren, ustedes tienen que ser serios, ustedes tienen que pensar los desafíos estratégicos a los que vamos, tienen que pensar que si vamos a luchas más duras, nos enfrentamos contra lo que ahora llamamos de dos maneras, un poco en jerga nuestra, pero que queremos instalar, la triple B en la provincia de Buenos Aires, bonaerense, varones del conurbano, por eso, los varones del conurbano, los intendentes, la bonaerense y la burocracia sindical, ese trípode de la triple B, miren que nos peleamos contra eso, que esa gente no se viene con chiquita. O el FPB, tomándole el chiste de los blogueros peronistas que llaman a los gobernadores los feudales, FPB larga, feudales, policía represivas y burocracia sindical. Eso que es el poder real de contención del movimiento de masa, lo que en su momento organizó la derecha peronista para tirarse contra la vanguardia. Ojo que no vamos a pelear con eso, no seamos ingenuos. No seamos ingenuos. Nosotros sabemos que nos enfrentamos a enemigos difíciles, a una clase dominante que hizo el genocidio. Todo el mundo tiene que ser consciente que son enemigos no de pacotilla, son enemigos difíciles y que todo militante revolucionario serio tiene que tener en cuenta la dimensión del enemigo para prepararse para enfrentar a esa gente. Entonces, la irrupción independiente de la clase obrera como una fuerza política obviamente tiene que ser con claridad de los desafíos que tenemos planteados. Entonces, me parecía importante señalar estas cuestiones y también que no dejarse obnubilar por la fortaleza coyuntural del kirchnerismo. Es decir, el kirchnerismo ha sacado una gran elección, va a ganar. En el momento después de la elección pueden atacarnos y querernos quitar lugares, van a atacarnos casi inevitablemente, porque la burocracia va a salir fortalecida si gana Cristina. Eso es así, ya nos atacaron después del 2007, nos atacaron en Mafisa, en el casino, nos propinaron derrota, van a tratar de hacerlo de vuelta, pero ellos es una armadura no fuerte estratégicamente. Es decir, ya se están peleando por la sucesión, tienen contradicciones internas y la base social que la apoyó no va a resistir junta los embates de la crisis capitalista mundial. Es decir, ya en pequeño, cuando apenas empieza a tocar la crisis mundial, ya empezaron con las suspensiones, ya van a joder, y ahí el nunca menos se va a ver también como una ilusión. El nunca menos no es solo que no van a dar más, el nunca menos es que van a quitar cosas este gobierno si la crisis mundial nos golpea más. No es un gobierno que va a actuar distinto a los demás gobiernos capitalistas. Entonces esto es interesante para tenerlo en cuenta. Yo no concuerdo con otros sectores de la intelectualidad que han dicho que el kirchnerismo logró constituir un movimiento hegemónico. No, el kirchnerismo expresa más una coalición de intereses, no es que lo convencieron de hacerse progresista a Scioli, ¿se entiende? O a los burócratas sindicales, claro, pero ganaron.
No, es una coalición de intereses, a todos les conviene. La derecha peronista le conviene ponerse bajo el paraguas de Cristina porque es la forma como va a conseguir más votos. Ideológicamente, claramente a la derecha el discurso oficial del kirchnerismo. Es lo que son esos tipos. Y aspira a poder volver ahí. Hay gente que opina eso. Soria, por ejemplo, no es que Soria dejó de ser Soria. Se mostró la respuesta que le daba a Berbisky, ¿no? Ahora saliendo de contraataque. Entonces, yo quería alertar también sobre esta idea. Pensar, ¿el kirchnerismo tiene fortaleza coyuntural? Sí, pero no es una fortaleza estratégica. Quizás suene esto después de 10 años de kirchnerismo, usted diga, pero no es una fortaleza estratégica. Ojo, porque no puede, digamos, o mejor dicho, es fortaleza si la economía crece el 8 o 9%. Ya con la economía del 4% empieza a mostrar sus debilidades. Yo creo que eso es lo que hay que ver. El 2008 y el 2009 fue una pequeña anticipación, porque fue el momento que golpeó la crisis. Pero ¿dónde está el futuro? Más parecido al 2008 o el 2009 que en los momentos previos, de auge del kirchnerismo. Bueno, estas ideas para tirar, disculpen si fue un poco extenso, pero esta década da mucho para hablar. Bueno.